Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video. Bueno, bienvenidos a este canal. Ahora Bueno, bienvenidos a este canal. Ahora vamos a platicar sobre un video relacionado con un tema de mucha importancia, que es el alcoholímetro. Ok, el alcoholímetro, como ustedes saben, es una prueba para cuantificar, pues, el grado de alcohol que tenemos en el aliento. Y esta prueba se relaciona con el grado de alcohol que tenemos en la sangre. Entonces, cuando nos vamos de fiesta y ingerimos alcohol, este alcohol pasa al torrente sanguíneo y, por supuesto, la mayoría de ese alcohol se procesa en el hígado, ¿verdad? No obstante, cuando está siendo metabolizado en el hígado, en el aliento nosotros acarreamos etanol. ¿Y por qué acarreamos etanol? Bueno, pues ya explicamos que hay dos tipos de respiración, interna y externa, y en las respiraciones internas pues llevamos alcohol en la sangre, y en la respiración externa intercambiamos CO2 con oxígeno. Entonces el CO2 arrastra alcohol. Entonces el aire expirado no solo tiene que contener CO2, ¿sí? Y se le llama aire expirado, que estaría mal, sería incorrecto, simplemente sería aliento. ¿Por qué? Porque estarán de acuerdo que lo que inhalamos o lo que respiramos es aire, es una mezcla oxígeno-nitrógeno, ¿de acuerdo? Ese es el aire. Y cuando exhalamos, pues sacamos el nitrógeno, por supuesto que entró junto con el aire. El aire, recuerden que es 21% de oxígeno, 79% de nitrógeno. Pero el oxígeno es el que se utiliza para las funciones, es decir, se convierte, y lo que regresa es CO2. Pero si nos echamos ahí unos tragos, resulta que ahora traemos C2, H5H o etanol. Y entonces cuando soplamos o nos piden soplar durante la prueba, pues emitir una cierta cantidad de aliento, pues eso es lo que tenemos. Pero ¿qué hay dentro de esa bolsa, de esa prueba? Esta bolsa tiene 1 litro de volumen aproximadamente y se llama una prueba desechable para cuantificar el alcohol. Como pueden notar, aquí viene una banderita. La bolsa trae como una pequeña de ventanilla, donde en ocasiones se observan diferentes coloraciones, hasta, hasta verde. Y bueno, en función de esa coloración, nos va a dar una escala que va de 0.1 a 1.5 miligramos de etanol. Y nos va a decir, en función del nivel que obtengamos, si podemos o no conducir. Y bueno, ¿por qué se previene esto? Porque el alcohol es un anestésico. Recuerden que cuando se toma alcohol, disminuimos nuestras funciones de visión y nuestra habilidad o movimiento, ¿no? Entonces, tendemos incluso a dormir, ¿no? Por eso no es como un anestésico, porque perdemos nuestras habilidades al conducir. Y bueno, ¿esa coloración a qué se refiere? Bueno, la coloración se refiere a que el reactivo que está o que va a reaccionar en esa celdita se llama dicromato de potasio. Ese reactivo es un oxidante y, valga la redundancia, va a oxidar el etanol. Ese oxidante o esa solución tiene un color naranja. El dicromato de potasio es totalmente naranja. Y el dicromato, en ese momento, así, tiene un número de oxidación 6 más. Químicamente el cromo tiene un número de oxidación 6 más en esta forma. Pero a medida que se va decolorando es porque pasa a ser cromo 3 más. Y el cromo 3 más tiene una coloración verde. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo alcohol, el alcohol va a reaccionar con el dicromato, y a medida que reaccione el dicromato, se consuma, pues es lógico que su coloración se va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque se va agotando.
y entonces va a llegar hasta verde cuando ya se agote totalmente. Ese color se relaciona con la concentración que tenemos de dicromato. Entonces, esa coloración que viene en esa bolsita o en una celda, o puedes tener un aparatito análogo a un celular donde le soplas y ya te va a dar un indicador, en el interior relacionan el color de esa solución de dicromato con la concentración del dicromato. ¿Y qué tienen adentro generalmente? La prueba más nice, la prueba que mide este aparato y que no es desechable, en su interior trae una celdita y por ello cuesta caro el equipo. Trae una celdita, esa celdita se llama espectrofotómetro. Dentro del interior de esa celdita de cuarzo o de un material específico, hay una lamparita. La lamparita mete una cantidad de luz. Esta solución de dicromato va a captar cierta cantidad de energía, cierta cantidad de luz. En términos químicos se dice que se excita la molécula de dicromato. Y por lo tanto, captura cierta cantidad de luz. La relación que hay entre la cantidad de luz que sale con respecto a la que entra, el logaritmo, se le llama absorbancia. Es una medición, es como un valor numérico. Y cuando lo graficamos con un barrido de diferentes intensidades de luz, la longitud de onda me va a dar una cierta cantidad de luz. A medida que la longitud de onda sea más pequeña, es una luz más fuerte, más intensa. Entonces, va a excitar y vamos a ver un espectro de este tipo. Si forma un pico, se dice que aquí la sustancia está excitada. Bueno, que aquí está excitada químicamente, ¿no? Que ha cambiado su configuración electrónica, ¿ok? Y entonces, ¿por qué configuración electrónica? Porque las sustancias tienen un arreglo de electrones ya bien distribuidos y cuando hay energía, un electrón brinca al otro nivel y eso se llama excitación química, ¿ok? Y ocurre a una cierta longitud de onda, se observa que ocurre este pico. Este pico o esta señal de máxima intensidad se le llama pico de absorción. Y bueno, entonces lo que hace el aparato internamente es que controla o cuantifica la cantidad de luz a una determinada longitud de onda que pasa. En el pico máximo, ven qué valor de longitud de onda ocurre. Para el caso del dicromato es 586 nanómetros. ¿Y qué hacen? Bueno, ahora cambian la concentración de dicromato, pero a esa longitud de onda de 586.5 nanómetros, cuantifican la absorbancia para diferentes concentraciones y obtienen una línea. A esta línea se le llama línea de calibración. ¿Sí? Esta línea de calibración es la que traen la mayoría de aparatos o dispositivos que miden una variable. Por ejemplo, aquí miden la absorbancia. Los aparatos que miden pH traen una calibración del pH contra la corriente eléctrica que pasa. El glucómetro, por ejemplo, trae una curva de calibración ya programada entre la concentración de glucosa con respecto a la corriente eléctrica que se genera cuando dentro de una tira hay una reacción química en ese interior, pero esa curva de calibración ya la trae, por eso las tiras funcionan en un intervalo, te dicen una tira para glucosa de 100 a 400 partes de glucosa, más de 500 es otro tipo de tiras, ¿por qué? Porque lo que te están vendiendo es una curva de calibración más amplia, ¿sí? Para poder medir valores más grandes y por ello también su costo es más caro en ocasiones o el costo puede ser el mismo, pero es muy importante conocer en qué curva de calibración trabajas porque si la medición está fuera de la curva de calibración, lo que ya estás haciendo es una extrapolación y ya hay un error grande en la medición. Ya no sabes si
el valor que estás midiendo es correcto. Por ello, las tiras, por ejemplo, para glucosa, tienen un valor. Fuera de ese valor, si lees el manual, los valores que puedes determinar el equipo pueden ser erróneos. Y bueno, ¿qué es lo que se hace con este valor? Se obtiene una ecuación matemática de una línea recta. Aquí se aplican las matemáticas, se encuentra una línea recta y lo que se despeja es la concentración. Entonces, el aparato va a medir la absorbancia y divide entre la pendiente. Esta B es donde corta al eje Y. Generalmente se busca que esa B sea cero, para que únicamente nos quedan estas dos expresiones. M es la pendiente de esa línea recta y entonces el aparato, todo dispositivo electrónico que mida una variable o que se llamen biosensores, únicamente mide la variable y lo divide entre la pendiente de una curva de calibración para dicha variable y inmediatamente te indica un valor. Entonces, volviendo aquí, mide la coloración el aparato, mide la absorbancia, en automático calcula la concentración de dicromato y con la concentración de dicromato hace un cálculo y te dice tanto etanol hay. Y bueno, con eso ya te pueden decir si te vas al torito, o sea, te quedas ahí a descansar para que se te baje el nivel de alcohol o te puedes ir a casa, ¿verdad? Pues bueno, ya con esto bien explicado, ahora vamos a pasar qué ocurre, qué reacciones ocurren. ¿Por qué se decolora la solución? ¿Y cómo sabemos si de alguna manera estamos en lo correcto? Pues bueno, resulta que el dicromato, como les dije, y eso lo puedes ver en los shorts que ya subí. Ahí puedes ver cómo se sintetiza. Aquí el cromo, como les dije, tiene un estado de oxidación 6 más y es color naranja, ¿verdad? Bueno, esto va a pasar a cromo más 3 y este tiene una coloración verde. Si hacemos el balance con aguas, pues bueno, aquí me queda 7. Aquí me va a quedar aproximadamente pues 14H más. Ahora, de 3 a 6 son 3 electrones por cada cromo, pero como hay 2 cromos, 6 electrones. Esta es la reacción que ocurre. Esta reacción se llama reacción de reducción. ¿Sí? Ahora, ¿quién se va a oxidar? Pues se tiene que oxidar el etanol. Entonces, recuerden que en una reacción de oxidación-reducción, uno se oxida y el otro se reduce. Entonces, aquí tenemos, todas estas reacciones son reversibles, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué le va a pasar al etanol? Ah, bueno, CH3, CH2, OH. De acuerdo con la química orgánica, un alcohol se puede oxidar a ácidos carboxílicos, luego a aldehídos, bueno, primero a acetonas, a ácidos carboxílicos después, luego aldehídos y finalmente a CO2. Resulta que el dicromato no puede oxidar el etanol hasta CO2, sino se queda en un ácido carboxílico. El ácido carboxílico es el ácido acético, ¿de acuerdo? Entonces ya teniendo estas cosas podemos pues hacer el balance correspondiente y vamos a encontrar que esto es así. Esto se va a oxidar y tiene la siguiente manera. ¿De acuerdo? Y esta es la reacción de oxidación del etanol. Entonces, recapitulando, en cuanto nosotros soplamos, ¿sí? En cuanto soplamos, el dicromato va a entrar en contacto con el etanol y lo va a oxidar a ácido acético. Ahora vamos a ver cómo obtenemos una ecuación representativa. Ah, bueno, pues estos 4 electrones van a multiplicar la reacción de arriba y los 6 electrones multiplican la reacción de abajo. Eso nos va a quedar lo siguiente. Pueden ir haciendo el cálculo.
Y la ecuación de abajo. Y vean, como siempre, los electrones se cancelan. Y bueno, finalmente vamos a obtener una ecuación equivalente de este tipo. Entonces la ecuación que obtenemos es esta. O la podemos simplificar aún más. Y vean, esta ecuación química ocurre en esa prueba. Qué bonito, ¿no? Son las reacciones químicas para, pues de alguna manera, conocer qué es lo que está ocurriendo. Ahora les voy a platicar algo rápidamente. Ustedes dirán, bueno, ¿y cómo viene el dicromato? ¿Dónde queda el potasio? ¿Y quién es el ácido? Bueno, el dicromato de potasio, cuando se disuelve en agua, generalmente, pues nos va a proporcionar esto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y entonces, a este se le llama ion espectador. ¿Por qué? Porque únicamente se disuelve, pero no participa en las reacciones como tales. El único que participa es este ion. Y bueno, ¿quiénes nos pueden dar protones o medio ácido? Pues generalmente por economía se utiliza el ácido sulfúrico. Entonces el ácido sulfúrico es esto. Si ustedes dicen, bueno, el ácido sulfúrico en realidad me da 2 protones más un ion sulfato. Entonces aquí hay otro ion que no participa y se llama ion espectador. Entonces los iones espectadores en este proceso son el potasio y el sulfato. Y la ecuación que dedujimos aquí se llama iónica neta. La reacción que está aquí es iónica neta individual. Entonces esta es reducción iónica neta individual. ¿De acuerdo? Y bueno, podemos tener una reacción o buscar una reacción global. La reacción global siempre se busca porque de manera industrial nos va a permitir conocer, pues, quiénes son los reactivos, ¿no? Quiénes participan. Entonces aquí ya lo podemos haciendo un balance, o sea, sustituyendo los iones como tales que hemos obtenido de esta ecuación 2 dicromato, pues en realidad eso equivale a 2 dicromato de potasio. Aquí, este es el etanol, CH3, CH2OH. Aquí es 8 ácido sulfúrico. ¿Por qué 8? Porque quiero 16 protones y recuerden que un ácido me da 2 protones, por ello son 16. Aquí podemos encontrar que esto que nos va a dar es esta parte. Nos va a quedar 2K2SO4 más 3CH3COH más 11 aguas. Y esta es la reacción, digamos, industrial que ocurre dentro de esa prueba. Y bueno,
Entonces, ya con esto conocemos la reacción global de ese proceso. Y bueno, pero ¿cómo mide? ¿Cómo calcula el aparato ese valor? Pues ya les dije, mide la coloración y con la coloración obtiene un valor de concentración. Pero ¿cómo convierte a etanol? Bueno, vamos a ver cómo lo hace. Pues resulta que el volumen de la celda, o sea, trae cierta cantidad de volumen de mililitros de la solución y por supuesto que al inicio tiene una cierta concentración inicial, ¿verdad? Porque está totalmente naranja, lo que ya platicamos. Aquí está el inicio y está totalmente naranja. Pero después de la prueba, lo que mide el aparato pues es una concentración final. El cambio de esta concentración inicial menos la final por el volumen me va a dar los moles de dicromato que reaccionaron y por ello me interesa esta reacción global porque aquí me va a decir cómo reacciona. Entonces estarán de acuerdo que esta multiplicación me da moles de dicromato que reaccionan en la prueba o se consumen. Ahora me voy a ir de aquí con la ecuación global que dedujimos. Por cada 2 moles de dicromato, consumo 3 moles de etanol. Entonces aquí 2 mol de K207, 3 mol de C2H5OH. Vean. Y después lo que yo voy a multiplicar, como esto me va a quedar mol de etanol, pues yo sé que un mol de etanol o C25HOH son 46 gramos o 46,000 miligramos. ¿De acuerdo? Y me va a quedar miligramos de etanol. Pero todo eso yo lo tuve que analizar para un volumen de la cámara. ¿Sí? Volumen de la cámara o el volumen total del aliento. Y por lo tanto, pues esta ecuación, la concentración de etanol en miligramos sobre litro, no es más que una concentración inicial menos una concentración final por, ya está haciendo todos estos números, me queda 6,969,000 por volumen de la celda entre el volumen de la cámara. Y con esto, ya el aparato inmediatamente nos va a dar un valor entre de 0.1 miligramos por litro creo, si mal no recuerdo, es el valor de 1.5 aproximadamente miligramos por litro. Y ahí toma la decisión el aparato, ya trae una programación ya de computación en donde dice si el valor es tanto, entonces no puedes conducir. Y bueno, así funciona este aparato. Como ven, eso es la química que hay detrás de la prueba del alcoholímetro. Y entonces es muy importante notar de que la prueba del alcoholímetro puede dar un error siempre y cuando, por ejemplo, cuando te hagan la prueba o cuando te hacen la prueba, pues obviamente si te echaste unos tacos no hayas vomitado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en el aliento vas a arrastrar residuos de comida, por ello te piden que te enjuagues bien la boca y que te esperes unos minutos antes de, pues, aplicar tu aliento o soplarle a la bolsa. Porque si traes residuos de comida, la materia orgánica va a reaccionar con el dicromato y entonces te va a dar un valor muy alto y te van a dejar en el torito y vas a pagar pues una muy buena cuota, ¿verdad? De comisión por ese daño, bueno, por haber bebido. Entonces, por ello es muy importante la materia orgánica, si estás tomando menta, un Halls para esconder que has tomado,
Entonces también es malo porque la menta la arrastra el aliento y la menta es materia orgánica. Entonces, por donde le veas, es mejor decir, sí bebí y tanto bebí. De hecho, aquí en el link te dejo una página donde puedes calcular cuántas cervezas te puedes tomar y pasar la prueba del alcoholímetro, y resulta que es una cerveza. Pero eso es equivalente en tragos de tequila, en una margarita, en X bebida, viene la equivalencia. Te dejo esa información aquí debajo de la descripción de este video para que puedas abordarlo. Y por último, para cerrar, lo que se mide de alcohol en aliento, lo tienes que multiplicar por 2000 aproximadamente. Se han hecho estudios para obtener el alcohol en la sangre. Entonces, la prueba solo mide el alcohol en el aliento y eso lo multiplica por 2000 y te da el alcohol en sangre. ¿Cómo deciden que si te vas o no al torito? Con el aliento nada más. ¿Por qué? Porque debe estar en un valor como máximo de 0.1. Si es mayor a 0.1, ya tienes que quedarte en el torito. Obviamente, si lo multiplicas por 2000, eso ya significa que tienes demasiados miligramos por litro de alcohol ya en tu sangre y vas a perder pues ciertas habilidades al conducir. Y bueno, pues si te gustó este video, pues te agradezco por haber llegado hasta la parte final y compártelo con personas que son dedicadas a la salud, médicos, enfermeros o gente que le gusta este tipo de temas. Y bueno, pues yo te invito a que ya tengas claro qué es lo que sucede con el torito y por supuesto no pongas resistencia porque es una muy buena opción para hacer conciencia. Si no hubiera esta prevención, pues hubiera mayor número de accidentes debido a que el consumo de alcohol modifica nuestras capacidades de reacción, principalmente al conducir. Entonces no hagas críticas, al contrario, coopera y bueno, por supuesto, para que en realidad muestres cuánto alcohol tienes, pues evita tener sustancias orgánicas en la boca previo a la prueba, porque si no, esto va a afectar de manera directa y va a afectar de manera directa en que el valor va a ser mayor de lo que tú en realidad tienes de alcohol. ¿De acuerdo? Pues bueno, así funciona esto. Nos vemos en el siguiente canal. Muchas gracias. Bueno, en el siguiente video. Gracias.